no formalizado, verbal. También se encuentra acreditada la entrega de suma de dinero por parte de Alberto a Miguel como contraprestación surgida de ese contrato verbal. En tercer lugar, que a posteriori de ese mentado acuerdo, Miguel cedió gratuitamente por escritura pública número 20 del 11 de junio del 2010 a sus hijos los derechos sucesorios que le correspondían en el juicio sucesorio de Bartolo. ¿Qué tal accionar? Imposibilitó la entrega del inmueble de calle San Juan al 18 a Alberto, a quien Miguel le había cedido verbalmente su 50%. En consecuencia, digamos que fue la conducta desplegada por Miguel, objetivamente analizada, al ceder gratuitamente por escritura pública sus derechos sucesorios sobre el inmueble de la calle San Juan a sus hijos, la que tornó imposible la entrega del inmueble pactado a su hermano Alberto, obligación a la cual se había comprometido de manera verbal, pero no de modo gratuito, sino de modo oneroso, a través del pago de una suma de dinero que, como dijimos, se acreditó que concretamente se había efectivizado y que, no obstante la no formalidad de su instrumentación, dicho acuerdo de voluntades perfeccionado verbalmente le acordaba a Alberto el derecho a reclamar a Miguel para que le otorgara en definitiva la cesión de derechos por vía de la escritura pública, tal como se desprende de lo dispuesto por los artículos 1188, 1187 y 1185 del Código Civil, que imponen una obligación de hacer que se generaba de celebrar esta escritura pública a partir de ese convenio verbal celebrado, y que, como dijimos, le otorgaba el derecho a reclamar su cumplimiento bajo pena de resolverse en daños y perjuicios, dándose por ende así las exigencias típicas del artículo 173, inciso 11. Ahora bien, como se señalara precedentemente, ha quedado acreditado que Miguel, engañado por sus hijos, suscribió esa mentada escritura de cesión de derechos sucesorios en la falsa creencia de que estaba suscribiendo una escritura de otro tenor. Tenemos entonces un autor directo, que es Miguel, que no sabía que estaba cediendo a sus hijos derechos sucesorios que le correspondían por el sucesorio de su padre, Bartolo, y que respecto de los cuales había celebrado un acuerdo verbal con su hermano Alberto. Esto lleva a concluir que Miguel actuó en la especie bajo los efectos de un error de tipo. Un error de tipo, el que, más allá de la problemática de analizar si fuera o no vencible, esto resultaría irrelevante en el caso. ¿Por qué? Porque el tipo penal en cuestión no admite la forma culposa. O sea que de todas maneras lo que estaría eliminando es el aspecto subjetivo del tipo, es decir, al eliminar el dolo y tornando en definitiva atípica la conducta. Ahora, quienes sí sabían, y esto surge de todo lo expuesto, fueron los acusados, Patricia y Sergio, quienes se valieron de su padre, quien había suscrito la escritura pública bajo los efectos de ese error del cual estábamos hablando, para, a menos de obtener los derechos sobre ese 50% del inmueble y por ende obtener de esa manera un provecho patrimonial, por vía de ello también se tornó imposible, incierto, litigioso, ese derecho que le asistía a su tío respecto de ese 50% que había acordado con preexistencia a la suscripción de la escritura.
el derecho de obtener la formalización definitiva de ese primigenio acuerdo verbal por vía de la pertinente escritura pública. Es decir, dándose de esta manera las exigencias objetivas y subjetivas del tipo respecto de Patricia y de Sergio. Debiendo ser considerados entonces, ¿cómo? Dijimos que autor directo había sido Miguel, pero Miguel había actuado bajo los efectos de un error de tipo. Patricia y Sergio deben ser considerados como autores mediatos. ¿Por qué? Porque se han valido de alguien que actuó atípicamente, porque actuó bajo los efectos de un error de tipo. Y por ende, deben responder como autores mediante determinación con la pena que le corresponde al autor, es decir, con la pena del artículo 45. ¿Por qué? Porque estaríamos hablando de que han sido los determinadores de la conducta de Miguel, que, como decíamos, actuó bajo los efectos de un error de tipo. Bien. La Fiscalía imputó, de acuerdo a tal como fue presentado el caso, imputó dos tipicidades legales. Imputó el desbaratamiento de los derechos acordados y la defraudación por suscripción engañosa de documento. A fin de determinar ahora si hubo un solo hecho o una pluralidad de conductas, estimo que debe concluirse en que estamos frente a un concurso ideal de acuerdo a lo previsto en el artículo 54. ¿Y esto así por qué? Porque llegó a la conclusión de que Patricia y Sergio tuvieron un plan común, es decir, una unidad de resolución,